Bienvenidos a un nuevo episodio de Pediatra en Casa. En esta oportunidad abordaremos un tema que es muy importante porque son esos cuidados que se deben tener en los recién nacidos. Justamente saber cómo tratarlos, cómo bañarlos, cómo cuidar de ellos, cuando el sueño es normal o cuando tiene algo de lo que debamos preocuparnos. Y esto es muy importante justamente para todos esos padres que muchas veces se preguntan si lo que están haciendo está bien o si necesitan como alguna guía adicional. Así que este episodio es para que podamos resolver todas esas dudas que tienen y una ayuda también para saber cuándo es oportuno acudir a el médico. Así que le damos la bienvenida a nuestro pediatra Andrés Morillo. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Sí, principalmente a los padres primerizos, a los cuales les surge demasiadas dudas, muchos miedos por tener a su primer bebé. Para los padres nuevos es algo complejo, difícil y no saben cómo hacer, qué deben hacer, ¿cierto? Y todo les da susto. Y es comprensible, para eso también nosotros nos preparamos y estamos siempre a la disposición de ayudarlos y guiarlos. Bueno, Andrés, para entrar en contexto, iniciemos hablando sobre esos cuidados que deben tener los padres con el cordón umbilical, porque sabemos que efectivamente cuando nacen, pues se los cortan, pero ¿cómo es ese proceso? ¿Esto se cae naturalmente? ¿Deben volver a acudir al médico para hacer algún otro tipo de procedimiento o cómo funciona? Bueno, lo que es el muñón del cordón umbilical es una parte del cuerpo que en la primera, segunda semana de vida de este recién nacido se va a caer por sí solito. Pero entonces la idea es hacer los cuidados generales, ¿no? Primero que todo, mantener esa zona seca. Porque si esa parte del cuerpo se mantiene húmeda, pues hay más riesgo de presentar una infección, ¿sí? Algo que se llama onfalitis. Entonces se debe hacer un buen secado, por ejemplo, después de bañar al bebé. Importante mantener esa zona sequita y no cubrirla, ¿no? Ese es otro de los errores que a veces los padres cometen y es que lo cubren y esto promueve la humedad en esa zona y la proliferación de bacterias de ese muñoncito. Entonces, lo principal es eso, ¿sí? Mantenerlo seco, aireado. Cuando se pone el pañal al bebé, tratar de doblar esa parte para que quede por encima del pañal y no quede cubierto. Y no le vamos a aplicar nada más, no le aplicamos ni alcohol, ni yodo, ni café, nada de eso que pueda incluso empeorar, a veces llevar a una infección o causar alguna otra lesión en esa zona. Entonces no le vamos a aplicar nada, ¿listo? Aquí para desmitificar algo, y es que hay muchas creencias también alrededor de este cordón umbilical y en muchas partes también se oye que a los bebés hay que fajarlos o a veces incluso les ponen una moneda que para que no se les salga el ombligo. Cuéntanos también esto, ¿qué tan cierto es? Bueno, tú ya nos hablabas de los cuidados, pero justamente con esos mitos que aún rondan, ¿cómo se deben cuidar y prevenir? Bueno, cubrir ese ombliguito ya cuando el muñoncito se ha caído, a veces queda una herniecita y como que el ombligo se le sale. Por eso algunos padres colocan cinta o monedas, cosas así en esa región. Y realmente no es necesario porque una hernia umbilical en los bebés es muy normal. Al menos el primer año eso va a estar así bien salidito, a algunos se les sale mucho, otros poquito, pero es normal. Obviamente pues si nos preocupa en los controles del recién nacido con médico general o con pediatra, pues lo verificamos para que estén más tranquilos, porque de pronto a veces está muy grande, ¿no? Entonces pues uno ya determina si es muy grande, muy anormal, que requiera una valoración adicional o pues solamente el manejo es expectante, ¿no? En la mayoría de los casos no es nada grave, eso después del primer año empieza a meterse solita esa herniecita. Entonces a medida que los bebés van creciendo, van fortaleciendo su estructura muscular, pues eso también va permitiendo que estas herniecitas se vayan cerrando por sí solas. De pronto consideremos que poniéndole la moneda esa herniecita se va a resolver, pues realmente no. Incluso pues poner una moneda puede generar otro riesgo, que eso infectar esa zona, ¿no? Porque tengamos en cuenta que una moneda la toca todo el mundo, está sucia y puede contener bacterias, virus, suciedad. Entonces esto puede incluso llevar a mal pues este tipo de procedimientos.
Muy importante, ¿no? También para saber qué cuidados son los que deben tener realmente con esos ombliguitos de los bebés. Pasemos a la parte de la alimentación. Entendemos, y lo hemos hablado en otros episodios, justamente sobre la lactancia y que esta debe ser exclusiva durante cierto tiempo. Y justamente con esto, muchos padres a veces sienten que producen poca leche. ¿Cómo saber cuándo el bebé está realmente alimentado o cuando le hace falta alguna porción adicional de esa lactancia? Bueno, normalmente el cuerpo es muy sabio y él sabe en qué momento o qué cantidad se le puede administrar al bebé, ¿cierto? Siempre vamos a promover en la mayoría de los casos la lactancia materna porque este es el alimento ideal para los bebés. Entonces hay madres que producen suficiente leche y con eso quedan suficientemente llenos o satisfechos los bebés y con eso pueden seguir su día común y corriente. Tengamos en cuenta también que los bebés comen varias veces en el día. Inicialmente los recién nacidos van a comer cada 3 horas, es decir, unas 8 veces hasta unas 10 veces, ¿sí? Entonces sí es súper necesario que sea en todos los casos lactancia materna, ¿no? Recordemos que la leche materna es la que no solo le aporta el alimento, las calorías, sino también estamos aportando vitaminas, estamos aportando células que le aportan defensas al bebé, ¿sí? Entonces son muchos beneficios que están por encima incluso de la fórmula láctea. Ya está el caso en el que por una razón mayor no le podemos administrar la lactancia materna, o a veces esta es insuficiente, o a veces ya sea por problemas maternos de que no pueda producir leche o la leche no tiene las calorías suficientes para que el bebé gane el peso que debe ganar. En esos casos pues uno lo complementa con la fórmula láctea sin suspender completamente la lactancia materna, ¿no? Bueno, lo otro es que ya habrán contraindicaciones en las cuales no podamos dar la lactancia materna y definitivamente nos toque administrar la fórmula láctea, pero son casos aislados. Realmente lo primordial va a ser siempre la lactancia materna. ¿Y cuándo vamos a determinar si queda lleno o no? Principalmente porque cuando lo pegamos al seno ya deja de succionar o se va quedando dormido, su estomaguito está suficientemente lleno y ya no está tan irritable, ya no está buscando comer más, ¿sí? Esos es como los signos principales de un bebé, que llora, que persiste el llanto, que sigue buscando el seno para seguir succionando, ¿sí? Todos estos signos nos hace pensar que ese bebé todavía necesita comer otro poco. La luna se asoma por el tejado, pinta las casas de plateado, las estrellas dicen, hola, ¿cómo estás? Y yo le digo, ya vamos a descansar. Esto es importante entendiendo que la lactancia pues es el único alimento que debe recibir el bebé durante sus 6 primeros meses de vida. Pasemos a ese sueño y esa forma de dormir que tienen los bebés. ¿Cuál es esa manera más segura de acostarlo o dormirlo a un recién nacido? Porque muchos padres también entiendo que a veces les atemoriza un poco, por ejemplo, que el bebé se vaya a ahogar, que al voltearse pues pueda, no sé, sí, sufrir como de alguna u otra cosa. Entonces expliquemos eso y cada cuánto debe dormir un recién nacido. Es decir, porque, bueno, en esta etapa sabemos que duermen mucho, pero cuando es normal, digamos, la cantidad de horas de sueño y cuando ya empieza a presentar o a hacer un signo o síntoma de alarma en los que los papás deben pues saber cuándo ya acudir a una cita con su pediatra o con su médico de cabecera. Bueno, con respecto al sueño es eso, ¿no? Realmente los bebés las primeras semanas van a dormir bastante, básicamente duermen, comen, realizan su deposición y vuelven y siguen durmiendo, ¿no? O sea, eso es como lo usual inicialmente. Posteriormente, semanas después, vemos que el bebé permanece un poquito más despierto, más activo, ¿sí? Que en esos momentos es importante realizar los diferentes estímulos para su neurodesarrollo. Pero inicialmente, como va a dormir más porque su cerebro todavía necesita formarse, hacer conexiones dentro de su cerebro, entonces esto requiere también ese descanso largo que ellos necesitan. Sin embargo, puedes tener en cuenta que esos periodos de sueño no deben durar más de 4 horas, ¿sí? Obviamente pues también depende de los horarios, si es
sea en el día o en la noche, aunque en los bebés ese ciclo circadiano no es tan usual porque en las noches se van a despertar bastante, pero ellos van programándose a medida que van creciendo, que van programando su cerebro para que en la noche no se despierten tanto como en las primeras semanas. ¿Qué debemos tener en cuenta con los bebés cuando duermen? Que su sueño dure mucho, ¿sí? Y que cuando se hayan cumplido las 3 horas para volverle a darle comida y sigue durmiendo, porque usualmente los bebés se despiertan por hambre, pero si ese bebé no se despierta, entonces debemos despertarlo. Si aún así ese bebé persiste con ese sueño, no se despierta con el estímulo, no responde de forma adecuada, pues esto es un signo de alarma en el cual debemos consultar, ¿listo? Y lo otro es que si esto persiste en el tiempo, ¿no? Porque debemos consultar, hay que ver qué es lo que está pasando. Otra cosa es que mientras el bebé está durmiendo, presenta pausas respiratorias, me refiero a que deja de respirar o ronca o tiene un sonido que nos preocupe, pues también debemos consultarlo o comentarlo, ¿no? En esos controles, porque afortunadamente los controles de esos recién nacidos son frecuentes, al menos en el primer mes. Entonces debemos aclarar esas dudas en esos controles. Y con respecto a la posición, ¿no? La posición del bebé siempre va a ser boca arriba, ojalá en una cama donde esté solito, donde la cama no tenga posibilidad para que se caiga, porque igual los bebés van a girar, cuando menos nos damos cuenta está en la esquina de la cama, entonces ideal que tengan esas rejitas de la cuna y en lo posible que no hayan peluches ni cobijas, nada por el estilo, por el riesgo de que puedan presentar una asfixia, ¿sí? Con este tipo de objetos. Lo otro es que ojalá el bebé duerma solo en su cuna, que no esté otra persona al lado del bebé por el riesgo de que la otra persona puede voltearse y estar encima del bebé y esto también puede producir ahogo en el bebé. Entonces, en lo posible que esté completamente solo el bebé. Y lo otro es que el colchón en lo posible sea un poquito elevado en la cabecera, porque esto también permite prevenir el reflujo gastroesofágico de los bebés. Entonces, con este tipo de medidas podemos ayudar a que tenga un sueño adecuado, que no se nos vaya a vomitar. Obviamente después de comer recordemos que hay que sacarle los gasecitos al bebé porque si no se nos vomita y esto es un riesgo de broncoaspiración, así que puedes seguir todas estas medidas que se recomiendan antes de dar alta del hospital. Esto del sueño me parece bien importante porque pues, son muy pequeñitos, ¿no? Y están a expensas de que les pueda suceder algo incluso mientras duermen. Entonces tener esos cuidados y la prevención necesaria para evitar cualquier tipo de accidente, como algo tan simple como lo que tú mencionas, ¿no? Que no hayan peluches, que no hayan juguetes cerca, porque efectivamente como ellos se voltean, pues pueden generar ese ahogamiento. Entonces una recomendación bastante importante. ¿Cómo se debe realizar el baño y el cuidado de la piel? Pues entendiendo que ellos están en ese despertar de la vida, tienen una piel muy sensible y muy delicada en la que no se puede aplicar cualquier tipo ni de shampoo ni de cremas al bañarlos, al humectarlos y demás. ¿Y cuál es esa temperatura que debe tener el recién nacido en su vestimenta? Si debe estar supremamente arropado, si esto depende también como de las condiciones climáticas en las que se encuentren. Me imagino pues porque no debe ser igual en un contexto frío como lo es Pasto a un contexto caluroso, por ejemplo, como es Tumaco. El baño en los recién nacidos no necesita ser diario, puede ser 3 veces en semana, pero bañarlo diariamente tampoco está contraindicado. Lo que pasa es que eso también hace que lo expongamos más tiempo a que se nos enfríe con facilidad, porque los bebés inicialmente tienen su cuerpo una pequeña dificultad para regular su temperatura. Entonces el hecho de que lo expongamos al agua hace que pierda más rápido temperatura. Por eso cuando hacemos el baño lo hacemos con una temperatura similar a la del cuerpo, ¿cierto? O sea, 36, 37 grados centígrados el agua, o sea, un agua tibiecita. Un baño rápido, no tiene que dejarlo allí una media hora el bebé. Y si vamos a utilizar jabones, que sean jabones neutros, suaves, sin olores, y posteriormente secarlo prontamente, ¿cierto? De forma inmediata y mantenerlo pues vestido con la intención de mantener su temperatura. Como nos dice Alejandra, pues claro,
O sea, depende mucho del sitio donde se encuentre, porque pues si está en Pasto, donde la temperatura es fría, pues en lo posible hacer el baño en un sitio bien cerrado, con una temperatura que sea adecuada, que no esté por debajo de los 35 grados en la habitación y que no haya corrientes de aire, porque la corriente de aire hace que pierda la temperatura mucho más rápido, ¿no? Ya lo que respecta de pronto a cremas, aceites, no son necesarios, a menos pues de que lo requiera obviamente para prevenir una pañalitis en la zona genital, pues en esa zona sí, pero por lo demás no hay que aplicarle nada más. Sí, la piel del bebé no requiere ningún otro cuidado adicional con este tipo de productos, ya está en decisión ya de, por ejemplo, médica, de que su piel tiene algún brote o algún tipo de alteración que requiera una crema adicional, pues ya será por indicación médica. Burbujas de verdad, todos los niños disfrutarán cuando un baño deban tomar, con cuidado se lavarán y muy limpitos quedarán. Voy a pasar una pregunta que me parece bien importante y es qué cuidados se deben tener cuando se reciben visitas en casa. ¿Y por qué me parece importante? Porque los recién nacidos están expuestos a demasiadas cosas y entendiendo que estuvieron 9 meses cubiertos de absolutamente toda, no sé, bacteria, infección y cosas externas, el hecho de que cuando salgan su cuerpo se tenga que acoplar, pues hace que se deba tener muchos cuidados. Importante, bueno, voy a contar como una experiencia personal y es que hace varios años, yo creo que unos 9, 10 añitos, una prima tuvo su bebé y efectivamente durante los primeros 3 meses no recibió nada de visitas, solamente como de sus padres y como de sus familiares súper cercanos y solamente si estaban vacunados contra la tosferina, porque en ese entonces había un brote de tosferina. En ese entonces pues algunas personas decían que era muy exagerada, pero pues ahora en todo este contexto de salud me parece que sí es importante porque pues son enfermedades que los bebés pueden adquirir y que es importante, ¿no? Que los padres sepan justamente eso, qué cuidados deben tener, porque cuando los bebés están recién nacidos, pues todo el mundo quiere visitarlos, todo el mundo quiere saber cómo están, conocerlos y demás, y más si es familia o amigos cercanos. Entonces, sí contar, explicar qué cuidados deben tener y cómo es este proceso. Si bien los bebés tienen algunas defensas que fueron transmitidas por la madre durante ese momento de la gestación, son algunas defensas, ¿no? Algo muy básico que no lo va a proteger de todas las infecciones y de los virus y bacterias a los cuales se va a exponer ese bebé después de salir de ese útero. Entonces no vamos a prohibir que lo visiten, ¿no? Pero sí hay que tomar varias medidas con respecto a esas visitas. Entre ellas, primero, que sea pocas personas que vayan a visitarlo al mismo tiempo y que sean visitas cortas. Obviamente pues si lo va a cargar, pues primero el lavado de manos es supremamente importante y que las personas que lo visiten estén sanos, que no tengan gripa, que no tengan enfermedad diarreica, sí, porque todo este tipo de enfermedades fácilmente las va a adquirir ese bebé y en el momento en el que el bebé lo adquiera es un peligro, es un factor de riesgo que incluso puede llevarlo a la hospitalización, incluso ojalá y no pase, pero incluso lo puede llevar a la muerte. Entonces tengamos en cuenta este tipo de cosas. Si hoy son personas que lo van a visitar, que sean conscientes de que no están presentando ninguna enfermedad. Y lo otro es evitar los besos, no lo besemos en la cara ni en las manos, ¿sí? Porque es que los virus se transmiten con mucha facilidad y sobre todo uno de ellos como es el herpes simple. Entonces este tipo de virus se transmiten de esta manera, entonces tratemos de no besarlos, mantener pues esa distancia, cargarlo, consentirlo, pero sin nada de besos. Y lo otro es que esas visitas deben ser cortas porque hay que respetar también el tiempo de alimentación, el tiempo de descanso de ese bebé y el tiempo que requiere para mantener esa conexión con la familia, con el papá, con la mamá, ¿cierto? Que es un bebé que acaba de llegar a este mundo y que requiere ese tiempo de calidad con esa familia para empezar a acostumbrarse a adquirir esos hábitos con su propia familia. Súper importante esto también para saber cómo recibir a esas visitas. Y para finalizar, Andrés, cuéntanos cuáles son esas señales de alarma por las que un recién nacido debe ser valorado inmediatamente, algo que pueda presentar y que pues se deba identificar a tiempo para correr al servicio de salud.
Son varios signos de alarma que debemos reconocer y con los cuales hay que ir inmediatamente a urgencias y no esperar más tiempo. Entre ellos, principalmente la fiebre. En los menores de 3 meses, cualquier temperatura por encima de 38 grados es un signo de alarma con el cual hay que consultar inmediatamente por urgencias. Es diferente la fiebre de un niño grande, de un niño de 6 meses, por ejemplo, sí, que se puede esperar un tiempo, pero en los menores de 3 meses la fiebre nos debe hacer correr. Otra cosa es que es ese bebé que permanece muy dormido, que no se despierta con facilidad, que rechaza el alimento o no lo recibe, que vomita todo lo que come, o sea, no es un reflujito, es que vomita un montón, ¿sí? Y entonces cada que come vomita, o incluso sin comer vomita. Con mayor razón hay que correr a urgencias porque esto es otro de los signos de alarma que si no se atiende a tiempo, el riesgo de mortalidad es alto. Otra de las cosas que nos debe hacer ir a urgencias es una coloración amarilla intensa, pero además de que está muy amarillo, ese bebé persiste muy dormido, difícil de despertar, no está comiendo o come muy poquito. En estos casos hay que ir también a urgencias inmediatamente. Si determinamos que ese bebé no está orinando suficiente, como que el pañal permanece seco bastante tiempo o hace deposiciones muy líquidas, muy frecuente durante el día, o es un popó con sangre, ¿sí? En estos casos también hay que ir, esos son signos de alarma. O por el contrario, un bebé que no hace deposición hace 5 o 7 días y que además vemos que ese estomaguito está súper inflamado, ese bebé está muy irritable, muy lloroncito, que no se tranquiliza con nada. En estos casos hay que asistir también por urgencias. Y lo otro es la respiración. Si bien los bebés, los recién nacidos, pueden respirar rápido, o sea, pueden incluso respirar hasta 50 veces por minuto, que es normal, pero si respiran más de 60 veces por minuto en el primer mes, ¿sí? Sobre todo, hay que ir a consultar por urgencia, sobre todo porque respira muy rápido y vemos que se le hunden las costillitas, el pecho y el abdomen tienen un desbalance, ¿cierto? Se ponen moraditos los bebés, los labios, las manitos. En estos casos también hay que consultar por urgencias porque esos son signos de dificultad respiratoria. Tener en cuenta que en esos bebés una temperatura por encima de 38 es anormal. Eso significa que es importante tener un termómetro en la casa, porque no es solo sentirlo calientico, es tener algo un poco más objetivo para establecer la temperatura de ese bebé. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Algo muy importante que los padres y los cuidadores incluso también deben conocer, porque los recién nacidos deben tener muchos cuidados. Su cuerpo apenas se está adaptando a la vida y a ese entorno en el que se están desarrollando. Así que son estas recomendaciones que ya saben que deben tener para sus bebés, para saber cuándo acudir a un servicio de urgencias y para también saber cómo debe ser su correcta alimentación, sus baños y su vestir. Así que muchísimas gracias y nos encontramos en un próximo episodio de Pediatra en Casa.